Muy buenos días, queridos estudiantes del grado cuarto. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio de cómo se relacionan los seres vivos y la Tierra. Entonces, en la clase pasada vimos cómo los factores abióticos y los factores bióticos se relacionan con el planeta Tierra. En el día de hoy vamos a continuar con el trabajo sobre el planeta Tierra y vamos a mirar los movimientos que tiene nuestro planeta, porque al igual que todos los cuerpos celestes se mueve en el espacio y esto se debe a diferentes fuerzas que actúen sobre ella, como la fuerza de gravedad que hace que los cuerpos se atraigan entre sí. Muy bien, el primer movimiento que vamos a mirar es el de precesión. El movimiento de precesión es similar a cuando un trompo pierde la fuerza antes de caerse, haciendo círculos más grandes. La Tierra presenta un movimiento similar llamado precesión, en el que el ángulo de inclinación de eje varía de 23 grados a 27 grados debido a la fuerza de atracción del Sol. Un movimiento que trabaja junto con este es el movimiento de nutación. En el movimiento de nutación vemos que cuando observamos que el trompo se tambalea, no se cae, es porque presenta un movimiento de precesión como el que vimos anteriormente, como el del trompo, y el de nutación que hace que el polo de la Tierra se balancee sobre su eje debido a la fuerza de gravedad que ejercen el Sol y la Luna sobre ella. Entonces vemos que la precesión hace que la Tierra haga ese movimiento, ¿cierto?, de círculos grandes, pero la nutación hace además que a medida que hace ese movimiento de precesión, ella también hace un movimiento como de ondulación dentro de ese mismo movimiento de precesión. Entonces por eso vemos acá la flechita mostrando cómo la distancia de la ondulación se lleva a cabo con este movimiento de precesión. El segundo movimiento que vamos a mirar es el de rotación. Este movimiento es el que nos permite observar el día y la noche. Vemos cómo cambia de posición del cielo en el día, parece que se moviera el Sol, pero en realidad la que se mueve es la Tierra, girando sobre su propio eje. En este giro, llamado movimiento de rotación, dura 24 horas, es decir, un día en dar un giro completo. El eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado, lo que junto con el movimiento de traslación determina las estaciones. Entonces, como podemos observar, cuando el Sol está iluminado iluminando a un lado del planeta, la otra parte está oscura, es decir, mientras que en un hemisferio es de día, en el otro es de noche. ¿Sí? Si acá América le da a África, le da el sol de día, América será de noche, y así sucesivamente. El movimiento de traslación. En el movimiento de traslación, mientras la Tierra gira sobre sí misma, también lo hace alrededor del Sol, como podemos apreciar. Y este movimiento se llama traslación. La Tierra tarda aproximadamente 365 días y 6 horas en dar la vuelta al Sol, un periodo similar a un año calendario, es decir, 365 días tiene un año, pero nos sobran 6 horitas, entonces cada 4 años sumamos las 6 horitas, ¿cierto? 6 por 4, 24, o sea, un día más. Entonces cada 4 años tenemos que sumarle en el calendario un día más y será un año bisiesto, es decir, de 366 días. El trayecto que recorre la Tierra, dándole la vuelta o girando alrededor del Sol, traza como una especie de línea imaginaria, esta elipse, eso se llama una órbita, y lo hace durante los 365 días de año, generando las estaciones. Como podemos apreciar, tenemos verano, luego otoño, luego del otoño tendremos invierno, luego del invierno inicia el equinoccio de la primavera, y así sucesivamente se van presentando, como lo vamos a mirar más adelante.
La Luna. La Luna es el satélite natural de la Tierra. La Luna es un cuerpo rocoso de el tamaño aproximadamente 4 veces menor que la Tierra. Entonces es un cuerpo rocoso, no es de queso. La Luna rota sobre sí misma y también alrededor de la Tierra. Este ciclo dura aproximadamente 28 días y es posible observar la Luna desde la Tierra dependiendo de su posición relativamente como esté respecto al Sol. Entonces, esta rotación de la Luna alrededor de la Tierra es lo que ayuda con los calendarios y dura aproximadamente de 28 días a 30 días, es decir, un mes. Durante el ciclo lunar, la Luna pasa por diferentes etapas llamadas fases lunares y son muy importantes en la elaboración de los calendarios. La fuerza gravitacional de la Luna y la Tierra son los responsables del ciclo de las mareas. Entonces vamos a mirar esas fases o etapas de la Luna. Tenemos que de acuerdo a cómo el Sol esté enfocando a la Luna y a la Tierra, vemos cómo la Luna va teniendo unas fases o unas etapas. La influencia de los movimientos de la Tierra sobre el clima. A medida que la Tierra se mueve alrededor del Sol, las condiciones climáticas varían. Esto se debe a que la intensidad de luz que llega a las diferentes partes de la Tierra. Por ejemplo, tenemos la zona polar del norte, donde llega muy poca luz, la zona templada, la zona tropical, la zona templada del sur y la zona polar del sur. Entonces, ¿qué es lo que determina esas zonas? Algo que ustedes han estudiado con la profe de sociales y se llaman las líneas imaginarias, ¿cierto? Estas líneas imaginarias llamadas paralelos son las que separan las zonas climáticas, ¿cierto? Tenemos el círculo polar del norte, el trópico de Cáncer, la línea del Ecuador, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Entonces, estas líneas o estos espacios son llamados zonas climáticas y afectan a los seres vivos y a los demás organismos de la Tierra y por supuesto a nosotros. Veamos. En las zonas polares, el clima es muy frío porque los rayos del sol inciden con poca intensidad durante el año. Esto hace que el clima sea no frío, sea extremadamente frío y que existan variaciones en la duración de los días y las noches. Los casquetes polares permanecen congelados aunque su extensión varía a lo largo del año. Tenemos que la zona tropical recibe la misma cantidad de luz todo el año, es decir, el clima es cálido, es decir, es por eso que en algunas partes no le llaman zona tropical, sino zona cálida, y los días y las noches tienen aproximadamente la misma duración. Las variaciones climáticas son influenciadas por la altitud, es decir, por el relieve. Donde es plano, pues un poco más cálido, y donde el relieve es de montaña, es un poco más frío. Y a lo largo del año se presentan periodos secos y periodos de lluvia que se deben al movimiento de las corrientes del agua. Las zonas templadas. Las zonas templadas, los rayos inciden en un ángulo que no es recto, por lo que se presentan las 4 estaciones definidas como invierno, primavera, verano y otoño, cuando en el hemisferio sur es invierno, en el hemisferio norte es verano y viceversa. Entonces fíjense que cómo influyen el clima en el planeta, en los seres vivos y por supuesto en nosotros los seres humanos. Muy bien. En el cuadernito vamos a desarrollar el siguiente taller. En el primer punto vamos a completar un párrafo con las palabras que están dentro de los lápices. Entonces, con las palabritas de los lápices completamos el texto. En el segundo punto hay 2 imágenes que no tenemos que hacer en el cuaderno, son solo para mirarlas y de acuerdo a lo que tenemos allí completamos
falso o verdadero en las preguntitas que sí debemos transcribir en el cuadro. En el tercer punto vamos a completar esta tabla colocando las características y la imagen del movimiento de la Tierra de precesión, que ya está el ejemplo. Ustedes deben completar el de nutación, rotación y traslación. Y así nos queda la tabla completa. En el cuarto punto vamos a pegar una imagen de las fases de la luna. Y en el quinto punto vamos a relacionar las zonas templadas, la zona tropical y las zonas polares con la descripción que le corresponde. Recuerden tener en cuenta las siguientes claves o las siguientes recomendaciones. Desarrollar el taller prestando atención a la escritura correcta de las palabras. Realizamos la actividad durante la jornada. Al finalizar la actividad agregamos a Edmodo la plataforma La Evidencia y recuerden que las dudas o inquietudes las solucionamos a través del WhatsApp o en la clase de Zoom. Entonces, estas recomendaciones son muy importantes tenerlas en cuenta. Muy bien, gracias por su atención, por su colaboración en el trabajo del día de hoy. Recuerden, quédate en casa y cuidemos el planeta Tierra, los seres vivos y nosotros especialmente en esta época de aislamiento.